Bueno, Juan Granara, ¿está bien? Del estudio Monobloc de Buenos Aires. Vos sos uno estuve leyendo un poquito, de 5 aparentemente integrantes principales. Uno de 5. Uno de 5, formado en el año 2006, el estudio. Sí, más o menos. Esos son los datos que teníamos. Sí. Entonces te quería empezar preguntando por, bueno, los momentos iniciales, cómo se formó, dónde estudiaron, cómo se juntaron. Sí, de alguna forma empezamos con cursos, haciendo concursos. Veníamos trabajando en distintos estudios. Yo venía laburando ya con 2 de los 5, con Fernando y Alexis. Y por otro lado estaba Adrián con otro socio, y Marcos con otra socia que también fue parte del inicio de Monobloc. Todos estudiamos en UBA, en la FADU, pero casi no nos vimos o sea, algunos cursamos juntos, otros no. Ah, no era que era un grupo así muy estable. No, nos encontramos después de la facultad. Y sí, básicamente fue como empezando a hacer concursos, fue como de un grupo mucho más grande, terminó derivando en los 5 que somos, digamos, fue decantando en ese. Exactamente, mi segunda pregunta era eso, que yo vi un poco viendo su página la importancia de los concursos, ¿no? Entonces te quería preguntar, que evidentemente no, pero ¿qué te parece, digamos, el concurso dentro de su trabajo? Para nosotros es fundamental, fue como, por un lado nos permitió juntarnos y empezar a charlar, eso es re importante, y el concurso como ejercicio, como tema en general es muy bueno, básicamente pues estás en igualdad de condiciones que todos, entonces en ese sentido nosotros que arrancamos sin contactos y sin nadie que nos financie nuestros caprichos, digamos, nos vino bien. Y aparte es un ejercicio medio constante de ir como constantemente pensando pensando en nuevas arquitecturas a partir de una excusa. Sí. A nosotros nos cuesta mucho, lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero más fragmentariamente como el poder investigar temas por nuestro cuenta. Entonces siempre el concurso es una excusa. Nosotros en general muchas veces como casi que elegimos los concursos muchas veces en función de con qué mambos estamos en la cabeza en ese momento y ahí los agarramos. Ajá. Según los intereses de ese momento. Perfecto. Mira, después estaba viendo que en general su arquitectura construida, digamos, que tiene más que ver con la realidad, trata sobre mucho de vivienda colectiva, en entornos urbanos, bastante consolidados. Sí. Entonces, respecto a eso te quería preguntar si hay una intención principal respecto a la inserción de los nuevos elementos en esos entornos. Tanto puede ser como en lo formal como en las espacialidades que proponen ustedes. Que son entornos complejos, digamos, cuestiones bastante complejas. Sí, un montón. Yo creo que algo que nos gusta mucho hablar es de la ciudad. Y digamos, nosotros trabajamos con proyectos de muy como distinta escala. Sí. Hacemos proyectos urbanos o pequeños edificios. Creo que en ambos casos nos gusta hablar de la ciudad, digamos, un lote 866 también permite un montón de reflexiones sobre cómo es la ciudad, sobre cómo es vivir en la ciudad. Los primeros edificios los armamos medio, un poco inventándolos, como casi haciendo todo, tomando rol de desarrolladores, de constructora, de todo, nos volvimos locos, no lo hacemos nunca más, creo. Pero bueno, aprendimos un montón, nos estresamos mucho, pero nos permitió una cierta flexibilidad y libertad para poder investigar algunos temas que iban apareciendo, en realidad que están presentes en la ciudad, ¿no? Como esta irregularidad o esta superposición de códigos que tiene la ciudad, que, bueno, ahora, haciendo un paréntesis, cambié el código y sí, como, leí algo, sí. Es casi como tener que empezar a aprender de vuelta un montón de cosas. No tanto desde la cuestión burocrática, sino realmente de qué significa hacer un edificio en la ciudad.
Pero porque hay un tema de esa irregularidad que nos gustaba mucho como poder capitalizar. Por eso tenemos como muchos edificios en donde de alguna forma se reestudia o se cuestiona la idea de medianera o de cuál es el espacio que tiene cada uno, ¿no? Y pudiendo como mezclar de alguna forma o ganar vistas o ganar luz por otro lado. Y eso de alguna forma asociada a una forma de vivir distinta al monoambiente, digamos, sí. Como tratar de buscar, no sé, al principio estábamos un poco obsesionados con que cada departamento sea una pequeña casa o imaginarnos cómo cada departamento podíamos vivir nosotros, digamos, felices. Sí, sí. A veces se puede, a veces no, digo, también eso, hay encargos distintos y hay condiciones, pero en general la búsqueda un poco iba por ahí. Sí, también dentro de eso, ustedes tienen como una exploración en tipología del habitar mínimo, una búsqueda dentro de eso, me parece. Y dentro de eso te quería preguntar si ustedes tienen algún público específico a donde se orienta o a qué situaciones específicas, si es cierto grupo de edad, cierto, no sé, condición. Es una buena pregunta. Creo que no lo pensamos, o sea, nuestra visión comercial es pésima en general, no somos muy desarrolladores como con esa visión comercial. Si sale es por casualidad o porque en realidad coincide lo que estamos pensando con otra cosa. Un poco es lo que te decía recién, como bueno, buscamos hacer una casa o los departamentos en los cuales vivíamos felices nosotros. Sí, da la impresión que desde afuera que como para gente joven, por ejemplo, muchas de sus propuestas. Después no quiere decir que no se puedan adaptar a otros. Después nos pasa que muchos clientes son arquitectos, un montón. No clientes, como la gente que vive ahí, hay un montón de arquitectos. Creo que no sé si es casualidad o no, pero bueno, por ahí es complejo. Pero es también es interesante y es complejo el salirse un poquito salirse del estándar inmobiliario. Tiene esa cuestión como de por momentos como perder una gran masa de público posible o de clientes posibles y acotar en una que si no es ahí no tiene dónde buscar. Entonces, bueno, vos trata de eso. Claro, hay una propuesta, digamos. Claro, es otra cosa, un poco distinta. Perfecto. Y respecto a las formas en sí, el trabajo formal sobre los objetos construidos y pertenecientes digamos, todas las formas que intervienen en la ciudad, me suena que hay como una intención escultórica en algunos puntos, como el elemento como una pieza, y quería un poco que me cuente si ustedes discuten eso, si hay parte de sus intereses que están ahí. Es interesante no digo como escultórico, pero como un elemento en sí, con un poder por sí mismo. Sí, muchas veces deriva como de Kanta eso. No hay una búsqueda formal previa en general. Y creo que no la hay, o creo que se nos haría casi imposible. Somos 5 y los 5 tenemos como visiones muy distintas por momentos. Entonces, cuando algo se vuelve muy personalista o muy personal, es como, bueno, quiero que esto sea así, claro. Y en general fracasa porque los otros 4 lo tiran abajo. Entonces, de alguna forma hay como una tensión constante de tener que convencer a los otros 4 de como ese vínculo se terminó dando en que las cosas tienen que decantar, ¿no? De alguna forma pasa un tiempo, decantan y hay un momento en el cual estamos todos de acuerdo. Por eso en general cuando es raro que una cuestión formal guíe un camino de proyecto. Entonces, no sé, creo que nos gusta más pensarlo desde bueno, no sé si es esa cuestión de la forma sigue la función, no sé si tan literal y tan acotado, pero un poco sí tener una conciencia de qué es lo que está haciendo uno y por qué, básicamente, y no es solamente un capricho o una cuestión. Seguro, sí, no es la búsqueda formal por sí misma, sino que tiene un montón de otras vertientes y justificaciones. Sí. Perfecto. Pero hay una parte, más allá de eso, que obviamente se nota, ¿no? Cuando uno analiza sus proyectos es clara la rigurosidad, por ejemplo, funcional
o las lógicas estructurales, las lógicas, bueno, de todo tipo, de un elemento que tiene que ser riguroso, eso se nota. Pero por ahí hay otra vertiente que no es que contradiga, pero que me interesó. Por ahí aparece tal vez en unos proyectos, yo lo anoté en 2 proyectos que me resultaron interesantes. Uno es Hello Wood y la otra es el Museo Guggenheim en Helsinki, que es un proyecto, un concurso supongo, que me interesó mucho como una beta más experimental respecto a una exploración más suelta, no sé si lúdica, pero más interesante en cuanto a salirse de lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿no? Lo que más o menos uno sabe que puede hacer. Entonces, quería preguntarte, bueno, cómo sucede eso, cuáles son sus búsquedas, sus motivos. Sinceramente hay cosas que, por ejemplo, me interesó muchísimo el Museo en Guggenheim, la propuesta estética general y espacial, me resultó como muy rica. ¿Cómo surge eso? Y en general los concursos son una derivación, uno va variando, no sé, pasás por muchos proyectos mientras uno hace un concurso. De hecho, ese tuvo casi como 2 ramas de proyecto, que no nos suele suceder, como abrirnos en varios proyectos, pero ese creo que había algo de pensar un edificio como icónico en algún punto, en el lugar donde estaba, y el proyecto buscaba como meter debajo de una topografía las salas y toda la parte cerrada, y después generar un espacio público por encima. Muy fuerte. Muy fuerte, claro. Un espacio público particular, digamos, si hubiese sido en Brasil probablemente era solamente un techo y una sombra. Claro. Ahí tenía vidrios y estaba cerrado y acondicionado, pero bueno, un poco la idea era eso. Y en Hello Wood no sé si conoces cómo funciona, Hello Wood es un evento, una especie de evento arquitectónico, casi como una especie de Lollapalooza de la arquitectura, que nace, no me acuerdo, bueno, en Europa. Entre Ríos, pero eso... No, bueno, pero nace en Europa, después acá como se tomó el modelo, Mecha, una amiga, compañera de facultad, que en realidad es interesante, porque no me acuerdo cuántos equipos en un campo, es una semana entera donde convivís ahí y se construye un proyecto. ¿Todos construyen un proyecto? No, cada equipo construye un proyecto, cada equipo. Todos parten de la misma idea, que es, no me acuerdo exacto, pero como si te dijese 100 metros es poco, bueno, no sé, 500 metros de pino de 2 pulgadas por 2 pulgadas, una cosa así. Con eso tenés que hacer algo. Claro. Y en general hay un laburo, hay muchos, la mayoría de los trabajos parten más del detalle y de cómo es el encuentro y cómo hay un elemento que uno lo recorre y tiene una densidad determinada. Un poco la búsqueda que tuvimos nosotros fue ver, bueno, cuánto podemos abarcar con esta cantidad de material. ¿Cuál es el proyecto más expansivo que se puede hacer? Entonces la cuenta salió de eso, de multiplicar la cantidad de metros que teníamos por estando en un entorno en el cual no hay un límite espacial, sino que podemos crecer hasta donde sea. Entonces, a partir de eso, desarrollar un detalle y a partir de ese detalle multiplicarlo y va variando de la altura, hay momentos donde se interrumpe la trama, pero hay una cuestión casi como un poco infraestructural en eso, y territorial, que también son temas que nos interesan un montón, como salir del objeto, siempre es un objeto, y un puente también una escala es un objeto, pero como poder salir del objeto e ir a una escala o un lugar que se lo recorre distinto, que participa del paisaje de otra forma, digamos. Está muy interesante. Pero, entonces, no es que, digamos, ¿cómo es? Se dan algunos casos como con cierto mayor grado de libertad, son exploraciones con mayor grado de libertad. Son exploraciones con mayor grado de libertad. Sí, depende mucho
de quién es el que te encarga el tema. Digo, un concurso, lo bueno que tiene es que tiene esa libertad, si bien está súper acotada porque hay unas bases y uno después con el tiempo aprende a interpretar las bases y entender cuándo uno se está yendo para afuera y cuándo no, que incluso se juega con eso. Digo, hay un montón de concursos donde uno sabe que se está yendo afuera, pero lo que querés contar y decir forma parte de eso, y bueno, te vas afuera. Es una pata afuera, en algunos quedas totalmente fuera del lugar y agarran la lámina y la tiran, y en otros genera debate y empiezan a discutir y después terminan peleando y vos no te enterás, ¿no? Vos estás en otro lado, pero hay un debate atrás de eso, del por qué, de cuándo se puede ir uno para un lado o no, de bases. Y después, claramente una casa creo que es, no sé, a nosotros nos cuestan mucho las casas. Cuestan las casas, ¿no? Nos cuestan las casas. Creo que a todos les cuestan las casas. Sí, pero hay gente que como adquiere una forma en la cual puede repetir y hacer casas y demás, eso nos cuesta un montón, como mantener una rigurosidad de siempre hacer una casa o varias, es como, no hicimos muchas. Y incluso fueron, creo, más los proyectos de casa que empezamos y que en un momento nos miramos a los ojos con el cliente y dijimos, mira, vos querés una cosa, nosotros no podemos hacer eso. El problema de las casas, el problema de las casas individualizadas así es que uno entra como muy en contacto con diferentes intereses y claro, se hace, en ese sentido se hace más difícil. Sí, claro, hay muchos intereses en juego, hay muchas expectativas también. Muchas expectativas, muchas como expectativas y frustraciones a la vez, ¿viste? Entonces hay como miedos de ambos lados, digo, también nosotros tenemos cargo de eso. Entonces en ese sentido es como un poco complejo como establecer esa relación, y creo que son de esos lugares donde la construcción de la libertad que necesita uno para hacer el proyecto es como hay que ir trabajándola medio todo el tiempo, a veces nosotros la encontramos, a veces no. Y no nos sale el hacer lo que simplemente el otro quiere. Claro, a ver, digo, sí, si no estamos de acuerdo, claro, si estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer, creo. Básicamente es por eso, no hay una cuestión, no sé si hay una cuestión de orgullo, es que, no sé. No, te entiendo, es como una honestidad. Claro. Bueno, por último, mi última pregunta es, ¿qué visión tenés de una situación actual, vos en la profesión, hacia el futuro inmediato de la arquitectura en tu medio, en la Argentina? ¿Qué opinión tenés, si tenés alguna visión? Sencillita la pregunta. No, una apreciación general, tampoco es para hacer un... ¿Qué sensación? A ver, creo que nuestro ámbito, si bien nos gusta trabajar en todos lados, el ámbito es donde vivimos, que es en Buenos Aires, y la carrera la profesión siempre está como afectada por un montón de elementos, desde una cuestión política y económica, y de realidades del país que tiene su complejidad y obviamente a uno lo afectan, desde proyectos que pueden empezar y no empiezan, hasta, bueno, eso, todas estas cuestiones ya creo que todos conocemos. Sí. Después, por otro lado, es lo que contaba al principio, que cambió el código en Buenos Aires, y creo que tendremos que empezar a pensar desde otro lugar nosotros, porque nosotros trabajamos mucho siempre con el aire disponible que tienen los proyectos. Esta cuenta inicial que hacíamos antes de tengo una volumetría posible de construir y tengo un FOT que me permite construir tanto, bueno, ¿cuánto es esa diferencial entre la volumetría máxima y los metros que puedo construir? Ese aire para nosotros era fundamental, es como ese insumo que tenés para poder moverte, y el nuevo código elimina eso. El nuevo código lo que hace es un código volumétrico, o sea, podemos construir todo. Entonces siempre tendremos al desarrollador atrás que obviamente se entiende, sí, el máximo que es, por otro lado, y hay intereses que no lo podemos evitar y es así. Sí. Es como la maximización de todo eso. Entonces el aire en algún punto, ese vacío, pierde sentido porque estás compitiendo contra miles de dólares con ese aire. Digo, es un costo muy caro que empieza a salir ese vacío. Entonces, y tal vez nos resignamos a que nuestro radio de acción sea los 10 centímetros de fachada
y ves si hacemos un balcón curvo con baranda dorada o es recta y de vidrio, entonces es más moderna uno que la otra. Digo, creo que los temas que nos interesan en la arquitectura están por otro lado de eso. Entonces, no sé, creo que vamos a tener que empezar a repensar un montón de cosas, básicamente. Está bueno. Bueno, yo te agradezco en nombre de todo el colegio y espero que disfrutes la estadía acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer haber venido y la recorrida. Bueno, bárbaro, gracias. Mm-hmm.